Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 611. Informe sobre la conferencia de archiduques, tercer año. Bienvenida a casa, hermana. Rosemaine. ¿Has vuelto? En cuanto atravesé el teletransportador, me recibieron Charlotte, Bonifatius y mis asistentes que se habían quedado en casa. Melchior y Wilfrid también estaban presentes. Pude verlos hacia el fondo de la sala. Habíamos regresado a Erenfest en orden descendente de estatus, como siempre, así que estaban ocupados hablando con la pareja archiducal. Rosemaine, Charlotte, mañana por la tarde tendremos una reunión de la familia archiducal, dijo Sylvester despreocupadamente al notar mi llegada. Tengan cuidado de no llegar tarde. Su expresión no dejaba entrever que íbamos a hablar de mi adopción por el rey. Conmovido al verle actuar como un archiduque, le dediqué una sonrisa igualmente despreocupada y respondí, entendido. Descansa bien hoy para que llegues a tiempo. Después de ver partir a Sylvester con Florencia hacia la sala de estar del edificio principal, llegó el momento de retirarnos a nuestras habitaciones en el edificio norte. Los nobles que seguían en la Academia Real no podrían teletransportarse hasta que nos hubiéramos ido. Rosemaine, ¿esto me volvería seguro para escoltarte?, preguntó Bonifatius, luego se puso la mano en la cadera y me ofreció su brazo para que lo tomara. Leonora intervino rápidamente, con aire preocupado. Discúlpeme, Lord Bonifatius, pero ¿no debería escoltarla el prometido de Lady Rosemaine? Dijo que me permitiría esta rara oportunidad de estrechar lazos con mi querida nieta. Se volvió hacia Wilfrid, buscando su confirmación. Dije eso, sí. Lord Bonifatius ni siquiera tendría la oportunidad de escoltar a Rosemaine en fiestas y similares, así que ¿por qué no darle esta? ¿No te das cuenta del peligro en que la pones?, preguntó Cornelius con una mueca. Esto le valió una acalorada respuesta de Bonifatius. Cornelius, ¿qué estás diciendo? No tendrán nada que temer mientras mi mano no se mueva. Los intentos de Bonifatius de mostrarse afectuoso ya me habían puesto en peligro innumerables veces. Tenía sentido que mis caballeros estuvieran tan en guardia, pero él hinchaba el pecho y se negaba a retroceder. En ese caso, permíteme confirmarte que tu mano no se moverá, dijo Cornelius, acercándose a él con Angélica. Llevaban las expresiones más severas mientras tiraban, empujaban e incluso colgaban de su brazo. Están siendo demasiado precavidos. Y mientras ellos están tan serios, los demás intentan no reírse. Melchior era una excepción, miraba con envidia, pero Wilfrid, Charlotte y los demás apenas lograban mantener la compostura. Como se ha demostrado, su mano no se moverá lo más mínimo, dijo Cornelius, sonando derrotado después de una investigación realmente exhaustiva. Si te sujetas aquí, señaló la muñeca de Bonifatius, no deberías preocuparte de que se te canse el brazo. Hice lo que me instruyó y nos dirigimos a mi habitación. Bonifatius se esforzaba por seguirme el paso, lo que habría hecho parecer que me escoltaba si no fuera por mi estatura especialmente baja. Cualquiera que nos viera probablemente supondría que yo colgaba de su brazo en lugar de sujetarme a él. Adelante, Leidenschaft. Espero el crecimiento que tu divina protección me otorgará. Hermana, ¿cómo fue tu primera conferencia de archiduques?, preguntó Charlotte. Me quedé muy sorprendida cuando Lord Bonifatius me informó de que te quedarías no solo para la ceremonia de unión de las estrellas del primer día, sino también para el ritual de dedicación al final. A mí también me sorprendió, dije. La familia real me pidió que tradujera documentos del archivo subterráneo. La realidad era que les habíamos obligado a solicitarlo, pero no se lo mencioné a Charlotte. En su lugar, conté algunas historias inocentes sobre lo que había ocurrido mientras traducía con Hannelore y la familia real. A cambio,
Charlotte y los demás me contaron lo que me había perdido en casa. Asistimos a Lord Bonifacius y realizamos la reposición de maná, explicó Charlotte. Luego, memoricé oraciones con Wilfrid y Melchior. Sí, Melchior tenía que aprender la oración para la ceremonia del bautismo, así que decidimos acompañarle, añadió Wilfrid. Eso es mucho más efectivo que practicar solo, ¿verdad? Al parecer, los asistentes de Melchior se habían echado a llorar por la cantidad de trabajo que Harmut les acumulaba en el templo. Así que Wilfrid y Charlotte se habían ofrecido voluntarios para echar una mano a su hermano menor con sus oraciones. ¿Funcionó?, pregunté. Melchior asintió. Memoricé la oración para la ceremonia de bautismo. Y ahora puedo realizar la reposición de maná sin quedarme sumamente cansado. Después de ofrecer regularmente su maná en el templo, se había adaptado rápidamente a suministrarlo también en la fundación. Mientras seguíamos hablando de nuestros asuntos cotidianos, llegamos finalmente al edificio norte. Abuelo, le dije, te agradezco mucho que me hayas escoltado. Desde luego. Hasta la cena, entonces. Dejó escapar un suspiro de alivio, pude adivinar que se había pasado todo el viaje concentrado en su mano, giró sobre sus talones y se marchó, pareciendo excepcionalmente satisfecho de sí mismo. Al volver a mi habitación, les dije a los asistentes adultos, que me habían acompañado a la conferencia, que descansaran para preparar la reunión de mañana. Mis asistentes menores de edad me atenderían mientras tanto, lo cual estaba bien para mis caballeros y eruditos, pero Gretia tendría que ser mi única asistente. Mientras pensaba qué hacer, Lieseleta se adelantó. Lady Rosamine, yo también me quedaré. Gretia batallaría sola. Pero Lieseleta. Insisto. Otilia te acompañó al archivo subterráneo durante la conferencia de archiduques, mientras que yo permanecí inactiva en el dormitorio. Lieseleta había preparado el té, la comida y demás, así que no había estado tan inactiva. Aún así, no podía rechazar su generosidad y presionar tanto a Gretia. Hacer eso me convertiría en una dama terrible para ellos. En ese caso, por favor, sigue sirviéndome un poco más. Te concederé 2 días de descanso después de mañana. Entendido. Mis guardias adultos volvieron a sus casas o a los dormitorios de los caballeros, y mis 2 eruditos adultos se fueron con Otilie. Gretia y Lieseleta empezaron a guardar mi equipaje, mientras Filine y Roderick me daban un informe sobre el estado actual del templo. También pasé algún tiempo leyendo algunas transcripciones. Supongo que podremos tener una reunión completa de los asistentes después de la reunión de mañana de la familia archiducal. Oh, también tendré que ponerme en contacto con Brunilde. Durante la cena, recibí informes de todos los que habían permanecido en Ehrenfest. Discutiríamos los eventos de la conferencia de archiduques más tarde. Era la tarde de la reunión de la familia archiducal. Nuestros asistentes, la orden de caballeros y los eruditos de alto rango se reunirían con nosotros, como de costumbre, pero también iba a asistir una cara nueva, Melchior, aunque todavía era demasiado joven para matricularse en la Academia Real. No sé por qué me han convocado, dijo. Debe de ser un anuncio que todo el mundo necesita oír, tenga la edad que tenga, aventuró Wilfrid. Rosamine, tú sabes de qué se trata. ¿Verdad? Lo sabía, pero seguro que no iba a ser yo quien les contara que el rey me adoptaba y que a Melchior solo le quedaba 1 año para asumir el cargo de sumo obispo. Me limité a sonreír y dije, todo se explicará pronto. Melchior acudió nervioso a la reunión con sus hermanos a ambos lados, y luego ocupó el asiento marcado para él. A cada miembro de la familia archiducal solo se le permitía llevar un vasallo de cada clase, así que había elegido a Otilie como mi asistente, a Harmut como mi erudito y a Cornelius como mi caballero guardián. Tradicionalmente, los asistentes y los eruditos se apresuraban a preparar la reunión antes de que entrara la pareja archiducal. Parece que todos están aquí, dijo Sylvester. En ese caso, daremos comienzo a nuestro informe sobre la conferencia de archiduques. Al igual que el año pasado, este será largo, hubo muchos cambios importantes que tendremos que cubrir. Tengan cuidado de no perderse nada. Como siempre, la reunión comenzó con el anuncio de la clasificación de los ducados. Sylvester dijo que la petición que habíamos hecho a Anastasius durante el torneo Interducados ya había sido aprobada.
A cambio de que nuestro rango siguiera siendo el mismo, empezaríamos a ser tratados como un ducado victorioso. ¡Ah! ¡Qué bien! Los murmullos tranquilos y aliviados de los adultos demostraron lo mucho que les había costado estar al tanto de nuestra nueva posición en el país. Sin embargo, continuó Sylvester, nuestro nuevo trato trae consigo una nueva carga. De los grandes ducados, todos saben que Klassenberg gestiona el viejo Sausengas, mientras que Arensbach y Dunkelfelger gestionan el viejo Berkestock, ¿verdad? Drewanchel está demasiado lejos de cualquiera de los ducados perdedores, por lo que en su lugar envió una gran cantidad de archinobles para apoyar a la soberanía. Esto les ha puesto en una situación única, en la que tienen una gran familia archiducal que no puede trasladarse a la soberanía, pero no tantos archinobles como de costumbre. Auchletste y Hilsenmeyer habían crecido en poder gracias a sus matrimonios con la familia real y ahora soportaban enormes cargas para devolver el favor. Ahora que Ehrenfest pasaba de ser un ducado neutral a uno ganador, también tendríamos que prestar nuestra ayuda. ¿Y cuál podría ser esa nueva carga?, preguntó nervioso uno de los nobles. Sylvester miró a su audiencia. Luego, cuando sus ojos se posaron en mí, dijo, lo anunciaré el año que viene. Pero nosotros también saldremos ganando con este acuerdo. Para aumentar rápidamente nuestra población noble, la familia real ha acordado que, durante los próximos 5 años, cualquiera que se case con un noble de Ehrenfest debe casarse en nuestro ducado. Además, recibiremos 40 herramientas mágicas para nuestros recién nacidos. Tales son las contrapartidas a la nueva carga que debemos llevar. Ah, así que va a presentar mi adopción como la carga de Ehrenfest. Los nobles comenzaron a inquietarse. ¿Cuán grande debía ser la carga para que el ducado hubiera recibido tan grandes recompensas? Aún así, Sylvester continuó con sus anuncios. Reveló que la unión de las estrellas de Ferdinand se había retrasado, que se había realizado un ritual de dedicación durante la conferencia de archiduques, y que los adultos ya podían repetir el ritual para obtener protecciones divinas, todos hechos relacionados con ceremonias divinas. También mencionó que varios miembros de la familia real habían girado y conseguido activar el mismo círculo mágico que Detlinde, lo que significaba que ya no era la única candidata a Ascent conocida. A partir de ahí, Sylvester repasó los cambios que empezarían a aplicarse durante el próximo curso académico de la Academia Real. Esto incluía la revisión del momento en que los estudiantes adquirirían sus STAPS, las alteraciones que se harían a los planes de elecciones, y la decisión de que Ehrenfest y Klassenberg comenzarían a celebrar rituales de dedicación anuales como investigación conjunta. ¿Los STAPS volverán a obtenerse durante el tercer año?, preguntó un noble. ¿Significa esto que la población noble se ha recuperado lo suficiente como para darnos más margen de maniobra? Resulta que la compresión de maná y las protecciones divinas modifican la calidad del STAPE, explicó Sylvester. Como resultado de nuestra investigación conjunta con Dunkelfelger, cada vez más estudiantes obtendrán múltiples protecciones divinas. Los adultos también lo harán, debido a la realización del ritual de dedicación en la conferencia de archiduques. Las STAPS solo pueden obtenerse una vez, debemos desear que sean de la mayor calidad posible. Los nobles expresaron su comprensión. En resumen, los cambios en el plan de estudios de la Academia Real entrarán en vigor el año que viene, continuó Sylvester. Luego se volvió hacia mí y me dijo, ¿habrá que hacer a su vez cambios radicales en la sala de juegos? La sala de juegos abarcaba principalmente lecciones escritas, así que lo dudaba. Las lecciones prácticas son mucho más relevantes para los STAPS. Por lo tanto, no espero que las lecciones escritas de la Academia Real cambien mucho. Creo que simplemente tendremos que consultar al profesor Moritz cuál era el plan de lecciones cuando se obtenían STAPS durante el tercer año. Entiendo, respondió Sylvester, asintiendo. ¿Y no deberíamos considerar el hecho de que nuestros juguetes educativos y nuestras Biblias de libros ilustrados elevarán el promedio de calificaciones de la mayoría de los ducados dentro de unos años? Buena observación. Anunciamos que empezaríamos a venderlos al mismo tiempo que regalamos algunos a la familia real. Creo que recibieron mucha atención. Dile a la compañía Plantin que los prepare en grandes cantidades. La impresión suele hacerse como trabajo de invierno, así que no espero que se hagan muchos más libros de aquí al verano.
Tendría más sentido encargar su producción en masa durante el invierno, como preparación para cuando Groschel esté listo y podamos comerciar con más ducados. Yo ya había informado a Beno de que nuestras Biblias ilustradas se iban a vender en todo el país. En respuesta, él me había dicho que estaban planeando implementar alguna forma de producción en masa. Aún así, poco podíamos hacer para crear más libros antes del verano, cuando debían llegar los comerciantes. Les dije a los otros ducados que ofreceríamos más espacios comerciales el año que viene, así que tenemos que cumplirlo. ¿Pero cuánto había avanzado Groschel en sus preparativos? Tendría que preguntarlo cuando informara de los resultados de esta reunión. El funeral de Aubarensbach se celebrará a principios de verano, dijo Sylvester, y dada la situación de Florencia, tendré que ir solo. Prepárate para ello. Había dejado claro que, ignorando la obsesión de Georgine con Ehrenfest, estaba políticamente obligado a asistir al funeral de un Aub vecino. También tendría que confirmar que Ferdinand había recibido una habitación oculta, como le había prometido. Ojalá pudiera comprobarlo también, pero iba a estar positivamente inundado de trabajo de entrega y preparación, y dos de mis caballeros no podían estar cerca de Georgine. Además, incluso si esos no hubieran sido los problemas, no tenía la resistencia para un viaje tan largo en primer lugar. Definitivamente no recibiría permiso para ir a Arensbach. A continuación, Sylvester hizo algunos anuncios más. El rey se había negado a recibir a la princesa de Lancenave. Los caballeros adictos al Trug habían sido expulsados de la Orden de la Soberanía y el interés por las ceremonias religiosas iba en aumento después de que todo el mundo hubiera experimentado una por sí mismo. Eso es todo, concluyó Sylvester. Ahora, despejen la sala. Solo los miembros de la familia archiducal pueden escuchar lo que quiero decir a continuación. Incluso nuestros asistentes deben salir. Esto no tenía precedentes. Ni una sola vez una discusión posterior a una reunión había requerido que incluso nuestros propios asistentes salieran. Auberenfest. ¿Qué está pasando? Algunos expresaron su conmoción, pero Sylvester se limitó a esperar en silencio a que todos se marcharan. Lady Rosamine, dijeron mis asistentes. El Auba ha hablado, respondí. Harmut, Cornelius, ustedes también deben marcharse. Ordené a mi séquito que se marchara y luego solté un largo suspiro. Los altos cargos y los vasallos se marcharon, observándonos todo el tiempo como si trataran de entender lo que ocurría. Cuando se marcharon, la sala se llenó de una atmósfera pesada. Todo el mundo estaba tenso, excepto la pareja archiducal y yo, claro. Capítulo 612. El compromiso cancelado y una decisión para el futuro. Acérquense todos, dijo Sylvester. Entonces, una vez que estuvimos todos agrupados, activó a nuestro alrededor una herramienta mágica que bloqueaba el sonido. Solo con ver la barrera azul, Melchior se echó a temblar. No estaba acostumbrado a una precaución tan extrema. Dime qué está pasando, exigió Bonifatius. ¿Qué puede requerir tanto alboroto? Por fin, Sylvester reveló la verdad. Rosamine va a ser adoptada por el rey. Se comprometerá con el príncipe Sigisbald al alcanzar la mayoría de edad. Los que no habían asistido a la conferencia de archiduques se quedaron estupefactos. Tenían los ojos como platos y abrían y cerraban la boca. Sylvester vio su esperada confusión y continuó en voz baja. Nos han dado un año para preparar su traslado a la soberanía. Por razones de seguridad, no anunciaremos la adopción hasta que se produzca realmente. Necesitamos que se mantenga el statu quo mientras nos preparamos internamente. Sylvester no había mencionado nada relacionado con la Guthriesaid. Habíamos decidido mantenerlo todo en secreto, ya que no sabíamos si la obtendría ni cómo podría ser tratado. A todos los implicados en el proceso de traspaso solo se les diría que el rey me adoptaba y que me trasladaría a la soberanía dentro de un año. Charlotte probablemente comprendía mejor que nadie las consecuencias de mi adopción. Se volvió frenéticamente para mirar a Wilfrid, que estaba completamente congelado en su sitio, con los ojos muy abiertos que parecían clavarse en Sylvester. ¿Qué pasa con el templo? Murmuró Melchior, pero fue ahogado por un rugido enloquecido y retumbante de Bonifatius. Piensa en lo que estás diciendo, Sylvester. ¿Rosamine, adoptada por el rey?
Los candidatos a archiduque no pueden ser trasladados a la soberanía. Sylvester negó lentamente con la cabeza. Rosemaine es mi hija adoptiva. Si la repudiara, volvería a ser archinoble, y no hay ninguna ley que prohíba a los archinobles casarse en la soberanía. ¿Y aceptaste esa ridícula demanda? Fue un decreto real. Conseguimos negociar algunas condiciones, pero negarse no era una opción. ¿Condiciones? Los ojos de Bonifatius vagaron por la habitación un momento antes de volver a Sylvester, no menos duros que antes. Las he repasado hace un momento, ¿no? Preguntó Sylvester, claramente esperando tal reacción. 5 años de nobles casándose en Ehrenfest, y 40 y tantas herramientas mágicas para los recién nacidos de nuestro ducado. ¿Eso es todo? Bonifatius tronó, saltando de su silla. ¿Vendiste a Rosemaine a la soberanía por eso? Sin inmutarse, Sylvester reveló los detalles que había omitido en el anuncio general. Se ordenará a nuestros nobles de la soberanía que regresen a casa. La adopción de Rosemaine contará como la totalidad de nuestra carga, y Ferdinand recibirá mejores condiciones de vida y la garantía de que no será castigado por los crímenes de Detlinde. Esas fueron nuestras condiciones. Diría que hice un trabajo mucho mejor como Au que el año pasado, cuando Ferdinand se reunió con el rey a mis espaldas y accedió a marcharse sin asegurar a Ehrenfest nada de valor. Los ojos azules de Bonifatius se abrieron de par en par y les pediste que ayudaran a Ferdinand. ¿Qué beneficio hay en eso? Unas cuantas mejoras para alguien que ya ni siquiera pertenece a Ehrenfest no compensan en nada que hayamos perdido a Rosemaine. Se supone que eres el Aub, ¿no? ¿Realmente dejaste que tu amor por tu hermano sacara lo mejor de ti? No eran mis peticiones, respondió Sylvester con una mueca. Luego me señaló y dijo, eran de ella. Todas las miradas se posaron en mí. ¿Te has enamorado de él?, me preguntó Bonifatius, con la mandíbula prácticamente en el suelo. ¿Pasó algo en el templo? Por favor, no te dejes llevar. ¿De verdad es tan extraño preocuparse por alguien que es como de la familia para ti? Me invadió una oleada de tristeza. Cuando me traslade a la soberanía. ¿Te olvidarás de mí? ¿Dejarás de llamarme tu nieta y dirás que ya no tienes nada que ver conmigo? Claro que no. Incluso si tu adopción con Sylvester se deshace, siempre seguirás siendo mi nieta. ¿Llamarías romántico a tu amor por mí, entonces? ¿Qué es lo que? Sonreí. Me preocupo por Ferdinand del mismo modo que tú te preocuparás por mí cuando llegue el momento de mudarme. Mi petición inicial era que lo devolvieran a Ehrenfest, pero la familia real se negó. Me aseguré de añadir que, si hubiéramos conseguido recuperarlo, se habrían resuelto la mayoría de nuestros problemas, desde la escasez de maná hasta los Leisegang, pasando por el traspaso de las obras del templo y la imprenta. Bonifatius bajó los hombros. Ahora me doy cuenta de que llegué a una conclusión extraña. Pero, ¿no te opones a trasladarte a la soberanía? Sí. Me obligará a abandonar mi querida biblioteca y taller de imprenta e irme a un lugar muy, muy alejado de libros nuevos. Peor aún, mi futura familia se resiste a prepararme siquiera una sala de libros en mi propia casa. No estoy más que insatisfecha. Y era poco probable que esa insatisfacción desapareciera pronto. Quería construir un taller de imprenta en la soberanía lo antes posible, y mejorar los círculos de teletransporte entre Ehrenfest y la soberanía para que me pudieran enviar nuevos libros de inmediato. Sin embargo, Ferdinand fue a Arensbach sin desafiar el decreto real, continué. Por lo tanto, yo también debo obedecer. Lo más que pude hacer fue utilizar mi adopción para apoyar a Ehrenfest, pero creo que fui de alguna utilidad. Bonifatius iba a decir algo, pero Sylvester habló primero. Tu nieta se va a casar con un príncipe. ¿No deberías alegrarte? Nunca dejaste de quejarte de que Wilfrid no era rival para ella, y que ella se desperdiciaba con él. Esta vez, Bonifatius hizo una mueca. Se volvió para mirar a Wilfrid, que le devolvió una sonrisa socarrona y dijo, no veo por qué se sorprende, Lord Bonifatius. Usted mismo lo ha dicho más veces de las que puedo contar. Rosemaine sobresale vaya donde vaya. Ella es más adecuada para ser la próxima Aub. Ella puede hacer cualquier cosa. Wilfrid se quedó mirando a Sylvester.
Estaba claramente luchando contra una tormenta de emociones. Sus puños estaban apretados y temblaban encima de la mesa, pero a diferencia de Bonifatius, no levantó la voz ni perdió los estribos. En lugar de eso, prosiguió de forma calmada pero seca. Yo era el único candidato a archiduque que podía vincular a Rosemain con Ehrenfest, ¿verdad? Cada vez que pedía poner fin a nuestro compromiso, me decías que era mi deber soportarlo. Y ahora ha sido cancelado. Parecía que él también había considerado nuestro compromiso como un deber sin amor. Tal vez había querido cancelarlo desde el principio, pero todos los demás se habían interpuesto. ¿Es esto una bendición para Wilfrid, entonces? Dado que nuestro compromiso se cancelaba como resultado de un decreto real, no dañaría su reputación. Suspiré, aliviada. No había razón para darle más vueltas, ¿verdad? Entonces, padre, ¿quién será el próximo Aub de Ehrenfest? preguntó Wilfrid. Sylvester lo miró y dijo en voz baja, esa es una decisión para más adelante. No tiene sentido que lo discutamos ahora. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cuán ciega había estado al pensar que Wilfrid apreciaría este decreto real? Seguía tratando desesperadamente de contener sus emociones, y ver eso hizo que se me cayera el estómago. Sylvester continuó, el papel podría recaer en Charlotte si toma un novio de otro ducado. O a Melchior. Podría ser para el niño que Florencia está esperando en este momento. O, si te esfuerzas lo suficiente, aún podría ir para ti, Wilfrid. Padre, intervino Charlotte, con sus ojos añiles desorbitados por la incredulidad, mientras pasaban de él a Wilfrid. ¿Eso quiere decir? Florencia sonrió, y finalmente rompió su silencio. Charlotte, has tenido que soportar lo irrazonable durante mucho tiempo. Para salvar a Wilfrid y asegurar la posición de Rosemain, se te arrebató el derecho a aspirar al puesto de Aub que por derecho corresponde a todo candidato a archiduque. Sin embargo, nunca manifestaste tu descontento y trabajaste incansablemente para apoyar a ambos. No se puede subestimar la cantidad de trabajo que has dedicado a mantener unido Ehrenfest. A Charlotte se le humedecieron los ojos de lágrimas y se alegró de que por fin se comprendieran y alabaran sus esfuerzos. Mientras tanto, me di cuenta de que no le había mostrado ni una pizca de la gratitud que se merecía. Siempre había sido tan considerada, consolándome y apoyándome cuando lo necesitaba, pero ¿qué había hecho yo por ella? No lo suficiente. Soy una hermana mayor terrible. Wilfrid era un año mayor que Charlotte, y los hombres tenían prioridad para el puesto de archiduque. Tal vez por eso, así como por mi propio desinterés en gobernar Ehrenfest, nunca se me había ocurrido que ella podría querer convertirse en la próxima Aub. Sylvester organizó el compromiso, pero traicioné a Charlotte al aceptarlo. Si había crecido esforzándose por convertirse en la próxima archiduquesa, entonces yo debía de haberla obstaculizado e incluso herido al rescatar a Wilfrid mediante nuestro compromiso y asegurarle su puesto como próximo Aub. Examiné detenidamente a mi hermana. Estaba demasiado ocupada mirando a Florencia como para devolverme la mirada. Charlotte, dijo Florencia, como el decreto real ha deshecho el compromiso de Wilfrid y Rosemain, te daré a elegir. Si deseas convertirte en la próxima Aub, entonces encuentra lo que te falta durante los próximos 5 años, mientras estén en vigor las restricciones matrimoniales, y cásate con un hombre digno de ser el primer marido de la próxima Aub Ehrenfest. El traslado de Rosemain a la soberanía significa que el ambiente aquí cambiará drásticamente. Mantente atenta a esos cambios y toma las decisiones que te parezcan mejores. Charlotte tenía 3 opciones. Podía aspirar a convertirse en la próxima Aub, podía casarse con un archinoble y adoptar un papel más de apoyo en Ehrenfest, o podía esperar 5 años y luego casarse en otro ducado. Sonrió y asintió a Florencia, luego se volvió hacia Sylvester y le preguntó: Padre, ¿cuándo se elegirá al próximo Aub? Él cerró los ojos. Como ya he dicho, no de inmediato. Ni siquiera podemos estar seguros de que la adopción actual de Rosemain se anule dentro de un año. Es muy probable que suceda, aún así, hasta que realmente lo haga, vamos a mantener el status quo. No se lo digan a sus asistentes, y actúa como si todo fuera normal. Tengan cuidado de que no se les escape nada.
Charlotte volvió a asentir. Debían de pasarle innumerables pensamientos por la cabeza. Aunque miraba a Sylvester, estaba perdida en su pequeño mundo. Para ser sincero, dijo Sylvester, creo que la decisión puede esperar hasta que Bonifatius o yo fallezcamos. Tuvimos que apresurarnos con el compromiso y dejar claro quién iba a ocupar el puesto de archiduque para contener a los Leysegand y prevenir sus intentos de convertir a Rosemaine en la próxima Aud, pero esta vez no tendremos que apresurarnos. Bonifatius ha sido educado para servir como archiduque interino, así que, aunque yo muera primero, la decisión puede esperar. Entendido, respondió Charlotte, con los ojos brillantes. Florencia miró a su hija como si admirara una luz deslumbrante, y luego se volvió hacia su hijo menor. Lo mismo te digo a ti, Melchior. Si quieres ser el Aub en el futuro, tendrás que trabajar duro para ser digno del puesto. Hizo una pausa pensativa y luego sacudió la cabeza. Lo consideraré cuando sea mayor de edad. Ahora mismo, necesito centrarme en ser el sumo obispo. Tengo tanto que aprender que nunca dejo de estar ocupado. Y solo tenemos un año antes de que Rosemaine se vaya. No puedo pensar en convertirme en el Aub ahora mismo. Florencia pareció sorprendida, luego sonrió. Eso es cierto. En el futuro, quienes deseen convertirse en Aubs tendrán que rezar a menudo y obtener más protecciones divinas. Cumple con tus deberes y pasa el tiempo hasta tu mayoría de edad pensando en tu futuro. Sí, madre. Y Rosemaine. Me miró, rebosante de determinación para convertirse en el próximo sumo obispo. Espero tus enseñanzas durante el próximo año. Sentí que una sonrisa bobalicona aparecía en mi cara. Confiaba en mí. Lo harás muy bien, le dije. No puedo llevar a todos mis asistentes a la soberanía, así que pienso dejar a varios de ellos en el templo. Acudirán en tu ayuda si los necesitas. También puedes contar con la ayuda de los sacerdotes azules que hemos entrenado hasta ahora, como Camfer y Frietak. Solo gracias al apoyo de los demás he conseguido desempeñar mis funciones como sumo obispa. Quizá pueda dejarles el papeleo a ellos, pero mi trabajo más duro va a ser aprender a dar bendiciones como tú, Rosemaine. Melchior infló las mejillas. Sé que es el deber más importante de un sumo obispo, pero, aún así. Sylvester sonrió levemente e hizo un gesto desdeñoso con la mano. Rosemaine tiene tanto maná que hasta la familia real pidió que realizara sus ceremonias. Es un buen objetivo, pero ten cuidado de no volverte loco, te llevará mucho tiempo igualar lo que ella hace. Irás mejorando a medida que aprendas a comprimir tu maná en la Academia Real y empieces a tener más con lo que trabajar. Por ahora, sin embargo, Rosemaine necesita entregar todo lo que ha estado haciendo, desde sus deberes en el templo hasta su trabajo con la imprenta, mientras se prepara para su nueva vida. No será fácil para ella, así que ayúdala todo lo que puedas. Muy bien. Melchior y Charlotte irradiaban esperanza, pero Wilfrid parecía más serio que nunca. Tenía una sonrisa noble dibujada en la cara, pero estaba sentado inmóvil y en completo silencio. Charlotte, Melchior, Bonifatius, recuerden no decir ni una palabra a nadie sobre la adopción de Rosemaine, advirtió Sylvester. Si filtran algo a sus asistentes, no se sabe lo que podrían hacer los Leysegand. Y si alguno de los otros ducados se entera, la Academia Real se convertirá en un lugar drásticamente más peligroso para Rosemaine. Entendido. De acuerdo. Pueden marcharse. Luego miró a Wilfrid y dijo: hay más cosas que los demás tenemos que discutir. Los tres miraron a Wilfrid, sus expresiones delataban su preocupación, y luego se marcharon en silencio. Sylvester, Florencia, Wilfrid y yo éramos los únicos que quedábamos en la sala de reuniones. Has hecho bien en controlar tus emociones, Wilfrid, dijo Sylvester. Parte 2. La frustración que corroía a Wilfrid por fin salió a la superficie. Soy el único candidato a archiduque criado por la abuela. También soy un criminal que entró en la Torre de Marfil, y alguien que con todo derecho debería haber sido castigado junto al resto de la antigua facción verónica durante la purga de invierno. Me dijiste que yo era, con diferencia, el candidato a archiduque menos adecuado para convertirme en Aub. Que probablemente no podría seguir siendo candidato a archiduque, y mucho menos ocupar el puesto de archiduque,
si se cancelaba mi compromiso con Rosemaine. Bueno, aquí estamos. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo, no lo sé. Ya lo dije antes. Padre, gritó Wilfrid, golpeando la mesa con un puño. Su repentino arrebato me sorprendió tanto que retrocedí de inmediato. ¿Cómo que no sabes lo que le ocurrirá a Wilfrid cuando se cancele nuestro compromiso? Pregunté. ¿Y a qué conversación se refieren los dos? Todos estaban de acuerdo menos yo, y eso me hizo sentir como si no perteneciera a este lugar. La purga le costó a Wilfrid su base de apoyo, explicó Sylvester. Y si su compromiso fracasa mientras los Lazygang sean el poder dominante de Erenfest, no sería extraño que todo el mundo se uniera y presionara para que lo enviaran a la Torre de Marfil, de modo que nunca pueda convertirse en el próximo Aud. Todo dependerá de cuánto podamos frenar el poder de los Lazygang durante el próximo año, y tal y como están las cosas, no sabemos cómo va a ser la situación cuando se anuncie finalmente la cancelación. Al parecer, muchos de los Lazygang se mostraban inflexibles en cuanto a que, dejar que el único candidato a archiduque que Verónica había criado, y un criminal que había entrado en la Torre de Marfil. Además, se convierta en el próximo Aud, supondría una burla para los dirigentes del ducado. Exigían abierta y persistentemente que fuera destituido de su cargo actual y ejecutado. Pero eso no tiene ningún sentido, dije. Erenfest ya ha perdido a Ferdinand, una vez que me pierda a mí también, no tendrá suficiente maná para mantenerse. Sin embargo, ¿piden la destitución de un candidato a archiduque estudiante de honor? ¿Qué tan tontos son? Por lo que veo, el problema es que los Lazygang se niegan a aceptar la realidad de nuestra situación. Es bastante brusco por tu parte, pero tienes razón, replicó Sylvester con un suspiro. Wilfrid me miró con ojos más agudos que nunca. ¿Por qué actúas como si esto no tuviera nada que ver contigo?, espetó. Tu trabajo es contener a los Lazygang. Eres su princesa, ¿no? En lugar de eso, has abandonado completamente tu deber. ¿Cómo dices? Pregunté, parpadeando. Sylvester intervino rápidamente. Basta, Wilfrid. Rosemaine se crió en el templo, así que no considera a los Lazygang como su familia. Karstedt, Elvira y Bonifatius son los encargados de controlarlos. Con el tiempo, Brunilde también asumirá esa tarea. Pero padre, exclamó Wilfrid. En el transcurso de la oración de primavera, los Lazygang me dijeron que yo era su favorito para convertirme en el próximo Aud puramente a causa de mi sexo. Dijeron que Rosemaine gobernaría sin duda Erenfest si no fuera por mi injusta ventaja, que el que yo me convirtiera en archiduque era una farsa irrisoria, y sin embargo, ni siquiera poseía el buen sentido de renunciar. Ella es su líder simbólica. Comparte su sangre, así que debe tener algo, cualquier cosa, que pueda controlarlos. Pero los insultos de los Lazygang no habían terminado ahí, no habían dejado de mencionar mis 3 años consecutivos de ser la primera de la clase como prueba de que Wilfrid era inferior a mí, y afirmaban implacablemente que mi linaje y mi pasado eran intachables en comparación con los suyos. Continuó, padre, ¿por qué me obligaste a convertirme en el próximo Aud cuando nadie más lo quería? Si todos me odian con pasión, ¿de qué sirvió intentar ganarme su apoyo? Voy a pasarme el resto de mi vida siendo objeto de burlas y abusos, ¿y la gente incluso se negará a dirigirme la palabra? Siempre me compararán con Rosemaine, una prodigio jamás vista en el mundo, y me dirán que solo podré llegar a ser Aud gracias a ella. Incluso los recuerdos más preciados de mi infancia se verán ennegrecidos por la amargura, la vergüenza y el arrepentimiento. Verónica había hecho muchas cosas horribles a Ferdinand y al ducado en su conjunto, pero para Wilfrid siempre había sido su amable abuela que lo había criado desde pequeño. Incluso ahora que ella estaba en la Torre de Marfil, él sentía nostalgia por el tiempo que habían pasado juntos. Probablemente era parecido a cómo seguía preocupándome por Ferdinand incluso ahora que se había mudado a Arensbach. Por mucho que me dijeran que no me preocupara ni pensara en él, no podía contenerme. Rosemaine, no quiero vivir como tu marido, cuando claramente te importa más el tío, y prefieres pasar tu tiempo ayudándole a él antes que a mí. Prefiero morir a pasarme la vida con todo el mundo comparándome contigo, y tú comparándome con él. Cada vez que me dicen que te haga una piedra fe de compromiso, o que te envíe algún regalo,
Solo pienso en cómo compararás lo que te dé con lo que ya tienes del tío. No puedo soportarlo. Miré todos mis amuletos de Ferdinand. Al parecer, habían herido el orgullo de Wilfrid como hombre. Pero, bueno, son amuletos protectores. No puedo quitármelos, así como así. Wilfrid continuó, una vez que acepté que no quería casarme con una chica a la que solo le importaba otra persona, llegué a la conclusión de que lo mejor era que tú te convirtieras en el Aud, puesto que ya contabas con el apoyo de los Lacey Gang. Así que fui a ver a padre y se lo pedí. Me volví hacia Sylvester. No me habían hablado de esto. Por razones obvias, respondió. Si te hubieras enterado de que Wilfrid quería cancelar tu compromiso, habrías intentado cancelarlo también, ¿verdad? Pero no habrías querido convertirte en la próxima Aud, lo que habría facilitado que la familia real o un ducado de alto rango te casara furtivamente. Habría traído el caos a Ehrenfest y absolutamente ningún beneficio, así que ¿por qué te lo habríamos dicho? De hecho, tus asistentes estaban haciendo todo lo posible por manteneros a ti y a Wilfrid separados para que no trabajaran juntos para poner fin a su compromiso. Todo encajaba. En retrospectiva, nuestros asistentes habían trabajado activamente para mantenernos alejados el uno del otro. Y fue entonces cuando empecé a enviar esos ordonances de preocupación. Wilfrid debía de sentirse realmente desgraciado teniendo que escuchar esos mensajes forzados día tras día, cuando solo mantenía el compromiso porque se sentía obligado a ello. Ahora empezaba a preguntarme por qué Sylvester me había dicho que mostrara más preocupación por Wilfrid en primer lugar. Teniendo en cuenta todo lo que había pasado entre bastidores, estaba garantizado que sería contraproducente. Lo único que tenía que hacer nuestro padre era ordenarte que te convirtieras en el próximo Aud, despotricó Wilfrid, pero se negó sin importarle lo que le dijera. Repetía una y otra vez que no podía permitir que gobernara Ehrenfest, que yo debía ocupar el puesto de archiduque, una y otra vez. También dijo que no podía anular nuestro compromiso porque era lo único que te mantenía en Ehrenfest. En sus palabras, era el futuro que yo había elegido, así que tenía que responsabilizarme de él. Sylvester, Ferdinand y Karstedt no tenían intención de dejar que yo, una antigua plebeya, me convirtiera en la próxima Aud del ducado. Sin embargo, Wilfrid no lo sabía y Sylvester no podía decírselo, por lo que la comunicación entre ellos se había roto rápidamente. Sylvester sacudió la cabeza, parecía agotado. Wilfrid, si te hubieras negado a casarte con Rosemaine cuando te lo propuse por primera vez o me hubieras contado tus verdaderos sentimientos antes de que Ferdinand tuviera que abandonar Ehrenfest, no habría dudado en cancelar el compromiso. Pero cambiaste de tono en el peor momento posible. Si hubiéramos puesto fin a nuestro compromiso cuando Wilfrid se quejó a Sylvester, entonces la familia real o un ducado de alto rango me habría reclamado casi con toda seguridad. Y con los Lacey Gang fortalecidos por la purga, Wilfrid habría estado en gran peligro. Sylvester no tenía intención de enviar a su propio hijo a la Torre de Marfil, sobre todo cuando ese hijo se había esforzado tanto por evitar la desheredación e incluso había conseguido ser alumno de honor en la Academia Real. Tampoco quería que Wilfrid fuera castigado o tratado con tanta dureza. «Padre», gritó Wilfrid, su voz delataba una angustia tan profunda que mi corazón empezó a dolerme. «Me dijiste que, como Aud Ehrenfest, eras incapaz de dejar marchar a Rosemaine. Dijiste que era mi deber aceptar el compromiso. Me hiciste tragarme mis verdaderos sentimientos y sufrir las consecuencias, así que... ¿Por qué de repente Rosemaine es adoptada por el rey? ¿Y por qué tenemos que pasarnos el próximo año fingiendo que nuestro compromiso no se ha roto ya? No sé cómo se puede esperar de mí que ponga cara de valiente cuando Rosemaine se va a convertir en miembro de la realeza y va a abandonar Ehrenfest, mientras que yo estoy destinado a perder la seguridad de mi posición actual y a chocar con los Lacey Gang. Calló un momento, luego apretó los dientes y volvió a golpear la mesa con el puño. No te hagas el tonto conmigo. Si no hubieras accedido, Rosemaine no estaría a un año de entrar en la familia real. Si la hubieras convertido en la próxima Aud, podrías haberlos rechazado. Pero con el Guthrie en juego, dudaba que hacerme el próximo gobernante de Ehrenfest hubiera cambiado algo. Wilfrid continuó, si ella se hubiera convertido en la próxima Aud y nuestro compromiso se hubiera cancelado, yo habría sido libre. A los Lacey Gang se les habría cumplido su deseo,
y no les habría importado si yo vivía o moría. Pero si ella se va para unirse a la familia real, Erenfest caerá en el caos. ¿Qué se supone que debo hacer? Era aterrador ver que todo tu futuro se oscurecía, no saber a qué atenerte o si sobrevivirías. Yo no entendía muy bien. Sylvester miró a su hijo de frente. Puedes vivir como quieras, Wilfrid. ¿Qué? Si ya no estás preparado para convertirte en el próximo Aub, entonces no será tu trabajo mantener a los Leisegan bajo control. Brunilde y yo nos encargaremos de ellos en su lugar, al igual que cualquier otro que luche por gobernar Erenfest. Mientras no olvides tus deberes como miembro de la familia archiducal, no necesitarás equilibrar nada más. Puedes dejar tus cargas actuales a otros. Wilfrid no dijo nada. Era como un ciervo atrapado en los faros. Dentro de 1 año serás libre, continuó Sylvester. Podrías apoyar a Erenfest como candidato a archiduque, como hace Bonifatius, o podrías esperar 5 años y casarte con otro ducado. Podrías convertirte en Giebe, nuestro ducado está muy necesitado de ellos, o podrías introducir una nueva industria como hizo Rosemain. Incluso podrías elegir las clases del curso de caballero y esforzarte por convertirte en el comandante de los caballeros, siguiendo el ejemplo de Karstedt y Bonifatius. Por supuesto, también podrías seguir trabajando para convertirte en el próximo Aud, esta vez en una carrera que no te viera constantemente comparado con Rosemain. Al igual que Florencia había sugerido caminos para Charlotte, Sylvester intentaba dar a Wilfrid tantas opciones como se le ocurrieran. Wilfrid, ¿en qué quieres convertirte? le preguntaba. ¿Qué quiero? El statu quo no cambiará hasta dentro de 1 año. Quizá podrías dedicar este tiempo a decidir qué tipo de vida quieres vivir. Prepararte para el futuro requerirá algo de trabajo, tomes el camino que tomes. ¿Por qué no emplear este tiempo de forma productiva? Wilfrid me miró con escepticismo. Ya sé una cosa, no soporto estar comprometido contigo. El sentimiento es mutuo. Igual que tú no puedes verme como tu mujer, yo no puedo verte como mi marido. Aún no estoy segura de cómo se supone que uno debe relacionarse con su futura pareja. La gente siempre me decía que lo hiciera mejor, pero para ser sincera, intentar mantener la actuación era doloroso. No había sido agradable saber que todo el mundo esperaba tan grandes historias de romance de lo que había sido poco más que un compromiso político, ni tampoco había sido agradable que me dijeran constantemente que actuara más como una prometida cuando yo no sabía cómo hacerlo. Pero para este próximo año, le tendí la mano, creo que podemos volver a actuar como hermanos. Puede que no hiciéramos buena pareja, pero nos habíamos llevado bien como hermano y hermana. Wilfrid miró mi mano pensativo, luego sonrió suavemente y la tomó. Sí. Estar prometido contigo fue doloroso, pero te sigo queriendo como a una hermana. Aprovecharé este tiempo para pensar en mi futuro. Capítulo 613. La elección de mis asistentes, parte 1. Tras su breve explosión, en la que dijo muchas cosas contra las que yo quería protestar, Wilfrid accedió a mantener el statu quo durante el año siguiente. Fue un gran alivio, y significaba que ya no tenía nada que ver conmigo. Independientemente del camino que eligiera en adelante, Sylvester y Florencia sin duda lo protegerían. Si me disculpan, debo regresar a mis aposentos, dije. Mis asistentes tendrán que considerar sus próximos movimientos. Adelante, respondió Sylvester. Necesitarás el permiso de los padres de los asistentes que no te hayan jurado su nombre. En cuanto a los demás, trabaja con la suposición de que no irán contigo, aunque solo sea para evitar que se filtre información crucial durante el próximo año. Si realmente quieren servirte, pueden entrar en la soberanía tras alcanzar la mayoría de edad. Asentí, di un paso hacia la puerta y me detuve, había algo más que necesitaba preguntar. Por cierto, ¿sería aceptable que escribiera a Ferdinand, o sigue vigente esa restricción? Seguramente estaba bien para reanudar nuestra correspondencia ahora que ya no necesitaba actuar como la prometida perfecta. Sylvester parecía exasperado, después de todo lo que acababa de pasar, yo seguía pensando en Ferdinand. Pero me dio permiso, con la condición de que primero le enseñara la carta. ¿Sí que quieres al tío, eh? Wilfrid suspiró y me acompañó hasta la puerta.
Mis sentimientos por él son los mismos que los tuyos por tu abuela, le dije. Ella es alguien a quien aprecias y por quien te preocupas, ¿verdad? Mi mentor, un hombre que me ha cuidado. Desde antes de mi bautismo, fue enviado por decreto real a un lugar fuera de mi alcance. Para empeorar las cosas, la siguiente vez que lo vi, había consumido más pociones de rejuvenecimiento de las que cualquier hombre debería, un testimonio del agotador entorno en el que se le hace trabajar. ¿Cómo podía no preocuparme por él? Seguro que recuerdas el empalagoso olor de las pociones de rejuvenecimiento cuando se quedaba en el salón de té. Wilfrid empezó a fruncir el ceño. Siempre huele a pociones. ¿Cómo puedes saber si es por prepararlas o por usarlas? Que tengas que preguntarlo lo dice todo. ¿No has estado preparando suficientes pociones? Si ni siquiera puedes distinguir entre esos dos olores. ¿Cómo vas a ser capaz de elaborar lo que necesitas cuando lo necesitas? Wilfrid seguramente estaría en problemas si no pudiera preparar sus propios amuletos o pociones de rejuvenecimiento. Su ceño se arrugó. Lo digo como tu hermano, pero tu sentido común no tiene ningún sentido. Ningún miembro normal de una familia archiducal elabora sus propias pociones. ¿Estás seguro? Ferdinand siempre preparaba sus propias pociones y hechizos. Eso es porque le gusta preparar. Es igual cuando se trata de investigar. Eso no lo hace menos extraño para el resto de nosotros. Ya podía sentir que mi comprensión de la sociedad noble comenzaba a desmoronarse una vez más. Pero me han dicho que al menos tengo que ser capaz de hacer mis propias pociones. ¿No es eso lo normal? No está de más saber hacerlas. Incluso podría ser una buena habilidad para tener en caso de emergencia, pero ese trabajo normalmente recaería en tus eruditos. Yo ya sabía de dónde venía mi malentendido. Antes de su traslado a Arensbach, Ferdinand se había encerrado a menudo en el taller de su templo para fabricar una cosa u otra. Para colmo de males, Justus nunca había entrado con él, ni el asistente y erudito había llevado nunca consigo una provisión diaria de pociones, al menos que yo supiera. ¿Alguien podía culparme por suponer que los nobles debían preparar sus propias pociones? Al fin y al cabo, Ferdinand me imponía un nivel de exigencia extraña. Mi estancia en la tierra y en la ciudad baja había hecho que mi sentido común pareciera inusual a los ojos de los nobles del país. Por eso empecé a fijarme en Ferdinand. Pero ahora me decían que él también era raro. A decir verdad, lo sospechaba desde hacía mucho tiempo. Aunque no estoy segura de que nadie me lo haya dicho nunca abiertamente. ¿Por qué crees que tomamos eruditos como asistentes en primer lugar?, preguntó Wilfrid. Bueno, los míos suelen estar ocupados haciendo labores administrativas en el templo, transcribiendo libros, recopilando historias en la Academia Real y escribiendo historias propias. En cualquier caso, para mí tiene más sentido elaborar mis propios amuletos y pociones. Las recetas de Ferdinand deben mantenerse en secreto, y todas requieren mucho maná. No podía pedirles a Philine ni a Roderick que hicieran mis pociones de rejuvenecimiento, no tenían ni el maná ni la habilidad necesarias para elaborarlas. Harmut era una opción más realista, pero quería que se centrara en el trabajo del templo. Deberías dar a tus eruditos más trabajo de elaboración, observó Wilfrid sabiamente. A este paso, seguro que la gente criticará las notas que saquen en la clase de elaboración de pociones como demasiado bajas para ser sirvientes archiducales. Supuse que eso era simplemente inevitable para los ley nobles y los med nobles, pero ahora veo que debería reconsiderarlo. Nunca dudé en encargar a Philine o Roderick el papeleo, no se podía negar su talento para ello, pero debido a su maná, nunca se me había ocurrido confiarles la elaboración de pociones. En cambio, como erudito que era, había optado por ocuparme de mis propias pociones. Pero tal vez era necesario un cambio de perspectiva. Lady Rosamine, llamó Cornelius. Acababa de llegar corriendo, sin duda preocupado porque me marchaba mucho más tarde que Charlotte y los demás. Ver la preocupación en su rostro me avergonzó un poco, pero esa preocupación se convirtió en cautela en cuanto vio a Wilfrid. Debemos volver a mis aposentos, dije. ¿Podrías convocar a todos mis asistentes? Hay algo importante que debo decirles a todos. Llama también a Brunilde y a Otilie. Entendido. Volví a mis aposentos y vi que todos mis asistentes se habían reunido.
Solo hago este anuncio porque cada uno de ustedes tendrá que considerar su futuro después, dije. Es confidencial en el más alto grado. No compartan con nadie lo que voy a decirles. Respondieron al unísono, sí, milady. Proseguí diciéndoles a todos que, durante la conferencia de archiduques del año próximo, lo más probable era que se deshiciera mi adopción actual para que el rey pudiera tomarme como su hija adoptiva en su lugar. Esto podría cambiar según los caprichos de la familia real, dije, pero entiendan que es muy probable que me trasladen a la soberanía. Como era de esperar, todos me miraron atónitos. Bueno, casi todos, solo Harmut permaneció impasible, como si ya hubiera previsto este acontecimiento. ¿Y Lord Wilfrid? Preguntó. Nuestro compromiso se cancelará al mismo tiempo que la adopción. Hasta entonces, pretendemos mantener el statu quo. ¿Y él estuvo de acuerdo con esto? Murmuró Harmut. Ahora parecía sorprendido, no debía de haber previsto que Wilfrid siguiera el juego. A continuación, me dirigí a Brunilde. Como ya había elegido convertirse en la segunda esposa de Lauf, no podría acompañarme bajo ningún concepto. Brunilde, lamento que esto haya ocurrido después de que resolvieras casarte con Auberenfest para apoyarme. Sin embargo, una vez que me haya ido, te pido que protejas a los artesanos de la ciudad baja y todas mis tendencias, al tiempo que introduces tus propias tendencias para impulsar el crecimiento de Ehrenfest. Brunilde había creído en el pasado que estos asuntos se podían dejar simplemente en manos de los plebeyos, pero desde entonces se había dado cuenta de que no todas las órdenes se podían cumplir. Ahora asistía a las reuniones con los comerciantes plebeyos y hacía todo lo que estaba en su mano para asegurarse de que todas las partes estaban de acuerdo. Sería tranquilizador saber que pensaba quedarse en Ehrenfest como miembro de la familia archiducal. Convertirme en la segunda esposa de Lauf fue decisión mía, y ni una sola parte de mí lo lamenta, dijo Brunilde sin rodeos. Me dedicaré por entero a Ehrenfest. Pero, si me permites preguntar, ¿qué significará esto para Bertilde? Ella pasará el próximo invierno sirviendo formalmente como mi aprendiz de asistente. Esto le permitirá recibir el mismo trato que los otros asistentes que dejo atrás, y también la preparará para servirte la próxima primavera. Por favor, guíala como su hermana mayor. Aunque, si decide no servir como asistente, no podremos compartir esta información con ella. Explicarle las circunstancias resultaría problemático. Entendido. Bertilde iba y venía a menudo para su educación, pero no era formalmente mi asistente. Por eso no había sido convocada junto con los demás, y por eso teníamos que mantenerla al margen. Brunilde tendría que ocuparse del resto. Así concluyó mi conversación con Brunilde, que sin duda se quedaría. Me volví hacia mis otros asistentes, que parecían muy preocupados. Dados los tiempos que corren, no puedo dejar a mis asistentes menores de edad que me han jurado su nombre aquí en Ehrenfest. Ya tengo el permiso de la familia real para llevarlos conmigo a la soberanía. Mis otros asistentes menores de edad, por otro lado, necesitarían permiso paterno en todo momento. Así pues, debo pedirles que se queden aquí, al menos hasta que alcancen la mayoría de edad, momento en el que podrán trasladarse a la soberanía si lo desean. Continué, mirando a cada uno de mis juramentados de nombre por turnos, Roderick, Matías, Laurence, Gretia, los 4 vendrán conmigo a la soberanía. Muriela es una excepción, ya que desde el principio dejó claro que deseaba dar su nombre a Elvira. Desde el momento en que acepté sus nombres, mi intención ha sido cuidarlos durante el resto de sus vidas. Se encomendaron a mí y no los desecharé. La expresión de Matías se suavizó. Es un honor. Le ofrecí mi nombre porque deseaba seguirla el resto de mis días. Me alegro de que no me lo hayan devuelto sin más. Poder escapar de mis padres es suficiente para subirme a bordo con este traslado a la soberanía, dijo Roderick, evidentemente aliviado. Gretia asintió junto con él, ambos tenían relaciones complicadas con sus familias. Laurence, sin embargo, frunció el ceño. No puedo evitar preocuparme por mi hermano pequeño en el orfanato, pero como le he dado mi nombre, obedeceré sus órdenes. En efecto, no hay forma de que llevemos a Bertram con nosotros, dije.
Irnos antes de su bautismo le impedirá ser adoptado, y aunque esperásemos hasta después, aún sería demasiado joven para asistir a la Academia Real y convertirse en mi asistente. La soberanía era mucho más peligrosa que Ehrenfest, así que no podía llevar allí a un niño recién bautizado sin un tutor. Ten por seguro, sin embargo, Melchior servirá como sumo obispo después de mi partida. Tengo la intención de dejar a mis asistentes del templo aquí, para que el tratamiento de tu hermano en el orfanato no empeore repentinamente. Le agradezco su consideración, respondió Lawrence, arrodillándose ante mí con los brazos cruzados. Roderick levantó una mano, habiendo percibido que la preocupación de su compañero ya estaba resuelta. ¿Cómo afectará el traslado a la soberanía a nuestras vidas en la Academia Real? Philine también debía de estar interesada. La vi inclinarse sutilmente hacia mí. Eres consciente de que los hijos de los nobles soberanos asisten a la academia como estudiantes de sus ducados de origen, ¿verdad? Le pregunté. Mis asistentes menores de edad que me acompañen a la soberanía se alojarán en el dormitorio Ehrenfest durante los periodos académicos. Apreciaré sus mejores esfuerzos para reunir información para mí durante ese tiempo. Roderick y Gretia asintieron. Philine los observaba, con una mano contemplativa apoyada en la mejilla. De repente, Harmut se acercó a mí. Lady Rosemaine, dijo, se lo suplico. Por favor, acepte mi nombre. Harmut, creí que me habías prometido no ofrecerme tu nombre a menos que te lo pidiera explícitamente. Mi opinión y las circunstancias han cambiado. Tu traslado a la soberanía será sin duda un acontecimiento crucial. Si quieres llamar a tus juramentados de nombre, ante todo, entonces deseo unirme a ellos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.